¿qué tal? Bienvenidos a Ruta de la Innovación, un espacio de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, CEDET. Recuerde que usted nos puede observar en Spotify, en YouTube, en las redes sociales de Meta, Facebook e Instagram. Por supuesto, CEDET, ¿verdad? El sello CEDET. Y hoy estamos muy contentos acá en la provincia de Las Flores, específicamente en la empresa de servicios públicos de Heredia, una de las afiliadas a la Cámara. Y me acompañan esta mañana don Johan Montero. Bienvenido, él es el nuevo gerente de la SPH. Así que felicidades, don Johan, por este nuevo cargo y todos los éxitos del mundo. Muchísimas gracias y a la orden. Gracias. Tenemos también a don Alexander Ureña Alvarado, quien es el director de negocios de energía de acá de la SPH. Buenos días. Buenos días. Y don Pablo Soto, que es el director de apoyo al desarrollo empresarial de la SPH. Buenos días, don Pablo. Bueno, la SPH este año cumple 50 años y no para de sorprendernos históricamente con todas las obras y las innovaciones que ayudan al desarrollo y al progreso de este país. Y precisamente ustedes acaban de poner en operación un proyecto lindísimo que también marca un hito para ustedes y es el Parque Eólico El Quijote. Yo me acuerdo cuando ustedes estaban empezando con este proyecto hace un montón de años y así como su nombre lo dice, pues parecía una quijotada, ¿verdad? No sé si será, esto está relacionado con el nombre, ¿verdad? Si realmente representó una quijotada para ustedes. Tal vez, don Johan, ¿consideraron ustedes en algún momento que esto era algo ambicioso? Porque si bien es cierto, usted recientemente fue nombrado gerente, tiene acá ya un camino andado, ha hecho carrera dentro de la organización. Cuéntenos un poquito de antecedentes de este proyecto. Bueno, definitivamente sí es una quijotada y pues en su momento pues era algo muy retador, ambicioso totalmente. Pues en su momento pues quien desarrolló esta visión, quien articuló precisamente todo este desarrollo fue don Alan. Y pues ¿qué se puede decir de algo que pues iba a cambiar mucho precisamente la forma en cómo hoy pues tenemos la conformación precisamente de la parte eléctrica? Pues este proyecto viene a aportar 33.6 megas y pues a brindarle a 65,000, a más de 65,000 clientes pues energía eléctrica. Pues hoy parte precisamente de esos primeros estudios, pues cuando en aquel momento don Alan manejaba todo este tema y pues con don Pablo, con los compañeros de la parte eléctrica y con Alexander, que en su momento pues fue participando en este tema, pues se ha logrado pues cumplir pues un proyecto que viene a generarle a la empresa pues mucho apoyo dentro de esa ecuación eléctrica. Pues este proyecto está en Bagaces y pues viene a trabajar mucho precisamente en la conformación, porque nosotros somos más, teníamos más conformación en la parte de hidroeléctrica que en la parte eólica. ¿Cuántas hidroeléctricas tienen ahorita? Ahorita son 4. 4 hidroeléctricas y este sería el primer parque eólico. Correcto. Y pues al ser el primer parque eólico, pues para nosotros sí fue algo muy retador a nivel de empresa, y pues el modelo también viene a ser diferente. Tal vez Alexander, ya que don Johan nos introduce en el tipo de modelo que es totalmente innovador, totalmente novedoso, cuéntenos cómo es que funciona este modelo, cuál es esa particularidad que vinieron ustedes a implementar. Sí, yo creo que ahí es importante destacar el contexto histórico y el momento en que se desarrolló el proyecto. Estamos hablando de inicios del año 2020, por ahí. En ese momento la empresa venía saliendo de desarrollar la planta hidroeléctrica de Los Negros 2
que es un proyecto muy grande, un proyecto hidroeléctrico que requirió una inversión muy fuerte de parte de la empresa, donde hubo que poner bastante capital, ¿verdad?, para poder desarrollarlo, y eso, digamos que de alguna manera llevó al límite nuestras finanzas. Entonces, la empresa no está en un momento tan sólido como para volver a hacer una gran inversión como la que requieren estos proyectos de generación. Entonces, hay una frase que siempre hemos escuchado, ¿verdad?, que es que la necesidad es la madre de la inversión, de la invención, ¿verdad? Y creo que precisamente acá aplicó eso. Qué bonito. Nosotros necesitábamos seguir desarrollando proyectos, pero teníamos que hacerlo de una forma distinta. No podíamos replicar, ¿verdad?, el típico proyecto donde buscamos recursos, hacemos una contratación, alguien lo construye, lo desarrolla y después nosotros lo operamos, porque no teníamos las condiciones en ese momento. Entonces los compañeros que estuvieron al frente en ese momento buscaron este nuevo esquema, ¿verdad?, donde un privado, un socio estratégico, ¿verdad?, con conocimiento, con formación en la materia, con capacidad, lograse hacer la inversión. Y bueno, eso tiene, o este modelo tiene muchos beneficios muy interesantes. Primero, el tema de riesgos, ¿verdad? Si un privado o un tercero es quien desarrolla el proyecto, es ese privado, es ese tercero quien asume esos riesgos. El tema de la inversión, ¿verdad?, nos libera de alguna manera a la empresa de tener que buscar los fondos para hacer la inversión. Y bueno, esa persona, que en este caso fue CMI, que es nuestro socio en este proyecto, es quien realiza la inversión. Y el esquema también fue muy bien pensado porque además se pactó de tal manera que la energía que recibe la empresa tiene un descuento sobre nuestro gran proveedor, que es el Instituto Costarricense de Electricidad, lo que permite transferir ese beneficio a las tarifas de todos nuestros clientes. ¿Y la ley sí permitía este modelo? ¿Cómo fue que encontraron esta alternativa? Porque imagino que fue una búsqueda también en términos legales. Sí, yo creo, ¿verdad? Y me gustaría dar el paso a don Pablo, que estuvo ligado en el proyecto, ¿verdad? Y conoce mejor ese detalle. Entonces creo que nadie mejor que él, ¿verdad?, para explicarlo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Una pregunta muy interesante porque ciertamente requirió un periodo de pensamiento muy largo dentro de la empresa. La empresa, como se mencionó anteriormente, venía como acostumbrada a un esquema clásico de financiamiento de proyectos, el cual es recurrir a un crédito para financiar una obra de largo plazo. Dado las condiciones en el momento en que el proyecto iba a entrar en construcción, no eran favorables desde el punto de vista financiero, entonces se tuvo que pensar en otro modelo. Y en este caso se pensó en un PPA. Ahí lo difícil fue primero convencer a la empresa, a la alta gerencia, de que el modelo PPA era viable. Alianza público-privada. Correcto. No, en este caso ¿cuál es? un PPA. Un PPA es un contrato de compra-venta. Ok. Para que las personas que nos escuchan y que no son técnicos como yo podamos comprender. Un contrato de compra-venta de energía. Ok. El modelo anterior es un tipo de contrato de autoabastecimiento. Ok. Para las hidroeléctricas. Entonces ahí no necesitamos propiamente un contrato con privado. Es un autoabastecimiento. En cambio, en este caso, el modelo es diferente. El modelo es que yo le compro a un privado energía. Entonces se tuvo que pensar cómo un modelo así podía ser viable dentro de la empresa. Y la solución fue calcular a valor presente el beneficio que hubiera tenido la empresa si hubiera construido el proyecto, pero ahora sin construirlo. Y nosotros determinamos, si la empresa construyera el proyecto, tuviera la capacidad financiera para construirlo y trajera todo ese flujo de beneficios al día de hoy, obtendría aproximadamente un 15% de descuento o de beneficios sobre lo que le hubiera pagado el ICE. Entonces, si nosotros buscamos un modelo privado y le rebajamos ese 15%, entonces vamos a obtener el mismo beneficio que hubiéramos obtenido si lo hubiéramos hecho, pero además sin correr el riesgo. Exacto.
Entonces, aquí hay un doble beneficio, porque, don Pablo, usted nos está hablando de cómo este modelo ayuda a la empresa a seguir generando, ¿verdad? Saliéndonos de un esquema clásico, pero está otro beneficio muy importante y es cómo permite dar estabilidad a las tarifas eléctricas, que era lo que nos comentaba don Alexander, ¿verdad? Entonces, ampliemos tal vez en ese punto que me quedó por ahí. No sé si Quizás usted... primero, Ajá. vamos a aclarar el asunto de la ley, Ujú. que fue la pregunta original. Había que determinar una norma que lo permitiera. Y para eso se tuvo que estudiar las leyes, la ley de la empresa, leyes generales de la República y consultar a varios organismos. Se consultó al MINAE, se consultó al ARECEP y se llegó a determinar que sí existía un decreto ejecutivo, en este caso un decreto ejecutivo del MINAE, el cual establecía la posibilidad de que un privado, un inversionista privado, tuviera una concesión propia, que no fuera para un contrato con ERICE. Y esa norma fue la que habilitó que un privado pudiera hacer un contrato con nosotros, porque si no hubiera sido así, el privado no hubiera tenido la posibilidad de obtener una concesión. Ujú. Y al existir la norma, tanto el ARECEP como el MINAE estuvieron de acuerdo en que efectivamente esa norma sí era aplicable para la empresa, y esa fue la norma que se aplicó. Muy bien. Y fue, digamos, bien acogida dentro de la alta administración y de la junta directiva, y así fue como se estructuró el proyecto. Ujú. Entonces, Y que puede ser replicable para otras empresas también Sí. distribuidoras. para el distribuidor replicable a todas aquellas que no tengan la posibilidad de estar en la 7200, que es solo una, ¿verdad? Exacto. Que es el ICE. Ajá. En cambio, las otras podemos nosotros recurrir a la aplicación de ese decreto y establecer contratos de PPA. Ahora, la otra pregunta que hacía, Sobre los beneficios Sí. para el usuario, para el abonado. bueno, se En obtendría, primero que todo, una energía que es más barata que lo que hubiéramos nosotros pagado a un proveedor principal. Entonces ya eso es un beneficio. Después el país obtiene una fuente renovable de energía. Es decir, no obligamos a otros a construir plantas térmicas, Ujú. sino que nosotros cubrimos esa parte con energía renovable. Luego le da experiencia a las empresas como nosotros en otros tipos de tecnologías que no son la hidroeléctrica. Es decir, en este caso incursionar en la energía eólica, que tiene también su justificación, y por qué es eólico y por qué no de otra naturaleza, ¿verdad? Ajá. Que tiene esa justificación. Yo diría que esos son los beneficios. En general sería buscar la forma optimizada de obtener tarifas más beneficiosas para nuestros usuarios. Ujú. Muy bien. Don Johan, y yo creo que aquí don Pablo nos introduce cuando él hace la pregunta, ¿y por qué eólica? Y empieza a dar una serie de justificaciones. También esto nos plantea ese reto que tienen ustedes, bueno, de que en verano las plantas hidroeléctricas, ¿verdad? No producen tanto. Entonces, bueno, metamos aquí la eólica para poder un poco equilibrar. Tal vez si nos comenta cómo es ese funcionamiento para que las personas que nos están viendo puedan comprender un poco la estrategia que se hace. Claro, el verano genera sequía en los caudales y pues, nosotros al tener plantas hidroeléctricas, pues el verano es un momento en donde hay una brecha estacional y esta brecha pues nos obliga a nosotros a buscar formas para lograr que la curva sea lo más plana posible, ¿verdad? En este caso, pues tratar de llegar a un nivel en donde la producción no baje. Entonces, ahí es donde se complementa muy bien pues, el tema con la energía eólica, que pues en el verano pues vamos a tener bastante sol, pues eso, y igualmente vientos en la parte de Guanacaste, en esa parte alta de Bagaces, que complementa bastante, pues nosotros, nuestra matriz podría ir precisamente pensada
en generar energías solares y generar energía eólica que viene a complementar muy bien esa brecha estacional. Ujú. ¿Y eso cómo se traduce en beneficios para la gente? Vamos a Tener ver, esa estrategia. creo que va en dos líneas. Una es, como bien lo apuntaba don Pablo, en el tema de la tarifa, ¿verdad? Viene Ujú. a mejorar los costos y también pues que estamos produciendo energías limpias. Dentro de todo esto, pues al final la energía que se produce pues es energía que es sostenible y pues permite ese elemento de valor precisamente al cliente, en donde también va a tener una energía que no va a ser tan costosa y pues ambientalmente muy positiva. Muy bien. Bueno, nada más recordarles que hoy estamos en la empresa de servicios públicos de Heredia, conversando con don Johan Montero, gerente general de la SPH, don Alexander Alvarado, director de negocio de energía, y con don Pablo Soto, director de apoyo al desarrollo empresarial, aquí de la SPH. Y estamos hablando sobre el parque eólico El Quijote, que ha sido innovador. Bueno, ya nos han comentado sobre todos los beneficios que tiene este parque en términos ambientales, en términos de estabilidad financiera, en términos también de estabilidad de tarifas para los usuarios. Y por supuesto que es un ejemplo clarísimo de innovación, que es lo que nosotros nos interesa destacar en este espacio de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones, y recordarles que usted nos puede observar en Spotify, en YouTube, en las redes de la Cámara de Meta, que son Instagram y Facebook. Tal vez hablemos un poquito como de antecedentes de este proyecto, porque a veces no dimensionamos los años que implica el poder llegar a tener algo como el Quijote, o no dimensionamos los retos que se van presentando en el camino. Ahora, don Alexander me contaba que ustedes lograron obtener la declaratoria de conveniencia nacional. Cuéntenos un poco de qué se trata esto. Sí, bueno, la Declaratoria de Conveniencia Nacional es un acto administrativo que puede o ejecuta más bien el Poder Ejecutivo, y consiste en la posibilidad de cambiar el uso de suelo que tiene un terreno. Y eso fue muy importante en el caso del Quijote para poder desarrollar precisamente un parque eólico en esa localidad. Además, el contar con esta conveniencia también nos permitió de alguna manera obtener los permisos, ¿verdad?, para la tala de árboles. Sabemos que para hacer este tipo de desarrollos de alguna manera tenemos que afectar la naturaleza, ¿verdad? Es casi que imposible desarrollar un proyecto donde no haya alguna afectación. Y bueno, esto nos ayuda con la tramitología. Ahora, aquí quisiera señalar también algo importante, ¿verdad? Porque estamos hablando de una afectación al medio ambiente. En el proyecto, ¿verdad? Que es un proyecto innovador, se incluyeron algunas condiciones que se pactaron desde el inicio, que precisamente vienen a mitigar de alguna manera el impacto que está teniendo el proyecto en el medio ambiente y en la comunidad. ¿De qué manera lo hicimos en esta ocasión? Se definió que un porcentaje de los ingresos serían destinados, ¿verdad?, para temas de responsabilidad social empresarial y para temas ambientales. Entonces, parte de los ingresos que el proyecto está generando se van a reinvertir en la comunidad. Para eso, junto con nuestro socio CMI, tenemos un plan de inversiones que vienen a generar ayudas dentro de la comunidad y ayudas de temas sociales y temas ambientales. Entonces, queremos retribuirle también a la comunidad y a la sociedad, ¿verdad?, parte de lo que estamos tomando de ellos, ¿verdad?, en un beneficio directo. Muy bien. Y don Pablo, que estuvo históricamente, desde que se empezó a concebir este proyecto, ¿cuáles fueron como esos principales retos que ustedes tuvieron que sobrepasar para poder llegar a esta realidad en el 2026?
Bueno, lo primero fue definir cuál era la tecnología apropiada, porque teníamos varias opciones. Nosotros tenemos una cierta capacidad de generación hidroeléctrica y esa capacidad tiene un objetivo, que es desplazar los picos de consumo máximo de nuestros usuarios, porque eso tiene un mayor costo. Entonces las plantas nuestras se dirigen básicamente a desplazar esos picos y a obtener una curva plana. Pero como en verano nosotros no tenemos esa capacidad baja en la época seca. Y en la época seca hay una mayor disponibilidad de viento, de recursos eólicos y de recurso solar. Entonces, primero, ¿qué tipo de tecnología nos sirve a nosotros? ¿Un tipo de energía eólica o un tipo de energía solar? Entonces, es un estudio para ver las disponibilidades de energía y además los costos. Y así se llegó a determinar, primero que todo, que era energía eólica y luego determinar en qué parte de Costa Rica debería ser. Y se determinó la zona de Bagaces. Luego vino un proceso de concurso para que se propusieran zonas. Hasta ahí todo ese trabajo lo hicieron ustedes Sí. internamente, los estudios de viento y todo eso. Sí. Cuando se presenta una propuesta para un lugar que preliminarmente nos parecía a nosotros apropiado, de acuerdo a los estudios preliminares que hicimos, entonces ahí sí ya vino un proceso de negociación para poder definir a futuro cuál sería la relación que habría entre el dueño del terreno y nosotros, y los derechos que nosotros teníamos de explotación. Ahí se inició ya una relación y se empezó por los estudios. Primero estudios básicos, después fuimos a investigar en los bancos, sobre todo en los bancos de desarrollo, cuáles eran los periodos de mediciones. Y para este proyecto nos pedían un periodo de mediciones mínimo de 3 años. Tuvimos que instalar estaciones meteorológicas, comprar estaciones meteorológicas, instalarlas y hacer un periodo de medición de 3 años para poder luego hacer ya los estudios de viabilidad. Después que iniciamos los estudios de viabilidad, ya ver otros requerimientos que nos impone el Estado, como son los estudios de impacto ambiental, los estudios de acceso, los estudios de conexión, los estudios económicos, la relación con la regulación, la coherencia con la política de generación ambiental de la SPH y otros estudios que fuimos elaborando poco a poco bajo un principio de estudios incrementales hasta presentar algo que fuera coherente a la Junta Directiva. Y a partir de ahí ya vino un proceso más legal de ponernos de acuerdo con la ARECEP, con el MINAE, que el MINAE emitiera un criterio que fuera, digamos, que fuera suficientemente fuerte como para que un inversionista se interesara y tuviera seguridad jurídica, básicamente, en el desarrollo. Todo eso se fue logrando y eso es un proceso que duró aproximadamente 10 años. Claro. 10 años. Y luego vino un proceso ahí que era ajeno al proyecto, que era la condición financiera de la empresa. Y se tuvo que pensar en otro esquema diferente, como comentábamos hace un momento. Ya dejar de pensar en los autoconsumos y pensar en un PPA, que es un concepto completamente diferente, porque cuando yo hablo de autoconsumo, hablo de que mi esperanza está en obtener un activo amortizado a largo plazo. En tanto que cuando hablamos de un PPA, lo que estoy pensando es obtener un mejor costo a corto plazo. Entonces son dos conceptos diferentes. Y se tuvo que convencer a la empresa de que a nosotros nos era aplicable también esa concepción. Luego vinieron otros aspectos, como fue considerar que la empresa, el país, está dentro del mercado eléctrico centroamericano y por tanto no solo requeríamos nosotros aprobación del ICE, sino también necesitábamos aprobación del mercado centroamericano para la conexión. Y ahí hubo que realizar estudios que nunca habíamos hecho, ¿verdad? Era algo nuevo, nunca habíamos hecho un estudio que tuviera que ser aprobado por el MER, por el Mercado Eléctrico Regional. Y eso fue un proceso muy lento, muy lento. Ellos son, digámoslo así, bastante quisquillosos, ¿verdad? Y bastante desconfiados. Y se tuvo que hacer los estudios hasta 2 y 3 veces para comprobar
de lo que nosotros estábamos planteando era correcto y era seguro para la interconexión. Y todos esos procesos fueron años de trabajo y culminó con el planteamiento de un contrato de compra y venta bajo un esquema PPA, y en este caso, como comentábamos anteriormente. Y ahí entonces vino un proceso que nosotros no consideramos en principio, que era seleccionar a una empresa para el desarrollo. Se tuvo que elaborar un nuevo cartel ya no para construir nosotros, sino ahora para seleccionar una empresa que fuera apta, que tuviera experiencia, nos diera seguridad, que también esa empresa tuviera seguridad jurídica de la inversión que iba a realizar. Bueno, y don Pablo, y está la particularidad de que la SPH es una empresa pública, entonces los procesos de supervisión son muy estrictos y lentos. Sí, nosotros estamos llamados a ese tipo de controles, de decisiones. Todas nuestras decisiones tienen que estar muy bien justificadas, tienen que ser transparentes, tienen que ser comprobables, trazables, y en eso entonces la empresa tiene que tener un sumo cuidado de lo que va haciendo y de lo que va decidiendo, y que todo esté documentado y que sea una decisión coherente. Muy bien. Y don Johan, bueno, nosotros leímos en algunos artículos de prensa cuando nos estábamos preparando para hacer esta entrevista de que ya ustedes están pensando en un Quijote 2, en un Quijote 3. ¿Existe esa posibilidad que ese Quijote 1 pueda empezar a ampliarse bajo este mismo esquema que ya desarrollan? Efectivamente, yo creo que en la empresa, en la SPH, pues existe la gente y la innovación para desarrollar precisamente este tipo de proyectos. Y pues aparte de eso, pues, los modelos están. Ahora bien, tenemos que ir desenredando, como bien tocaba Pablo, hay muchas cosas a nivel de regulación que a veces nos limitan un poco a la hora de tratar de implementar innovación, pero efectivamente ya estamos revisando todos esos temas para lograr ir avanzando bajo los modelos que nos posibiliten este desarrollo. Sí, Pablo nos quiere agregar algo. Yo solo quería hacer una precisión. En realidad, de la capacidad inicial que se identificó para el Quijote, solo se construyó el 50%. Ah, súper bien. Correcto. En este momento Entonces hay espacio ahí. Tuve ahí espacio. Ajá. Nosotros no construimos el resto porque sobrepasaba la capacidad de consumo de la empresa. Entonces, ahí lo que pensábamos era que lo vamos a construir a futuro. Cuando la empresa vaya creciendo de consumo, entonces nosotros vamos incrementando la capacidad nuestra de generación en ese ¿Ya sitio. la generación que ustedes tienen cubre la totalidad de la demanda? No. No. Hay algunos problemas económicos que hay que resolver, digamos. Ok. Quizás no es conveniente cubrirlo todo, porque puede haber periodos de No es liquidez estratégico. donde es más barato comprar. Ok. Pero ese no es el problema o el asunto que se tiene que pensar, sino que, vamos a decir, en ese momento se pensó no llegar al 100% porque la empresa no requería el 100% de la capacidad. Pero si se observa cómo se ha venido comportando el mercado eléctrico y algunas, digamos, características nuevas, se ve lo que es la transacción de energía entre las empresas distribuidoras. Entonces, si esa condición se da, entonces sí nos facilita a nosotros poder construir una cantidad, porque nosotros antes tendríamos nosotros la oportunidad de poderlos transar en el mercado. Entonces ya no sería una capacidad sobreinstalada, sino que sería una capacidad que es suficiente para nosotros, pero además es suficiente para poder transar entre las distribuidoras. Okay. Por eso es que se está pensando ahora en la ampliación del proyecto. Ok. Y don Alexander, ¿cuáles son esos retos? Usted como director de energía que tenemos ahorita como país, vemos una demanda que crece, las necesidades de llegar a las metas de carbono neutralidad también son una meta de las empresas distribuidoras. ¿Cuáles son esos retos que usted observa y que ya ustedes están viendo cómo cubrir? Sí, definitivamente el sector eléctrico en este momento está viviendo una transformación profunda. Yo lo he comentado con algunos compañeros, ¿verdad? Que ya tenemos varios años en el sector. Tal vez en los últimos 5 o 7 años hemos visto cómo ha habido mucha innovación, se han introducido nuevas tecnologías, han habido cambios regulatorios
que están impactando el sector y el sector se ha vuelto más dinámico, se está acelerando y eso nos exige a las empresas distribuidoras precisamente pues jugar un papel preponderante y asumir esos retos, ¿verdad? E ir aportando al desarrollo del país. Sabemos que la energía eléctrica, ¿verdad? Va de la mano con el crecimiento económico y si no hay crecimiento en el sector eléctrico, no hay crecimiento económico. Ujú. Entonces, definitivamente es necesario, ¿verdad? Seguir buscando cómo desarrollar nuevos proyectos. Las proyecciones del Instituto Costarricense de Electricidad de crecimiento a nivel nacional de la demanda son retadoras, ¿verdad? Vamos a necesitar instalar mucha capacidad en un corto periodo de tiempo. ¿Para qué? Para atraer nueva inversión extranjera en nuestras zonas francas que se están desarrollando. Vemos que el Puyol sigue creciendo, vemos en Grecia que se están haciendo nuevas zonas francas también importantes, en la zona de Guanacaste hay un crecimiento importante, en la zona de San Carlos, entonces yo creo que todo el país, ¿verdad?, está viviendo esa explosión y eso es bueno porque finalmente trae desarrollo, trae generación de empleo y beneficio para todos los costarricenses. También tenemos presión en el sector transporte, ¿verdad? Hay un gran reto que es descarbonizar nuestra energía y sabemos que ahí es donde está el mayor consumo de hidrocarburos y vamos a requerir también crear infraestructura, ¿verdad? En la parte de generación, en la parte de transmisión, en la parte de distribución, precisamente para afrontar esos retos. Y como decía don Pablo, ahí tenemos en el Quijote todavía una capacidad restante que ya precisamente este año vamos a comenzar a actualizar estudios, vamos a hacer nuevas mediciones, vamos a extrapolar algunos datos y vamos a ver qué capacidad tenemos y ojalá podamos desarrollar la segunda etapa del Quijote. Y como decía Joan, hay retos regulatorios, ¿verdad? Claro. La regulación cambia. Hace poco se promulgó la ley de contratación pública que de cierta manera nos afecta, entonces estamos viendo y analizando con nuestra área jurídica, ¿verdad? Si, por ejemplo, es posible replicar un esquema como el que hicimos con el Quijote o si esta nueva ley viene a tener algún otro efecto y tenemos que hacer algún replanteo. Pero bueno, en eso estamos. Ujú. Bueno, y don Johan, ya para ir cerrando, usted es una persona que viene del área de las telecomunicaciones, donde ahí la innovación es diaria. Ya nos comentaba Alexander de los retos que se presentan, ahora también con la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías que no vienen a pedir permiso a nadie de nada, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos conversa un poco sobre esa visión suya en general de la empresa, ¿verdad? De todos estos procesos de innovación, de ir más allá. Como decía yo al inicio, en estos 50 años la empresa nos sorprende. Yo soy abonada de aquí, vecina de San Pablo, y a mí no me llega ni a 10,000 colones la electricidad todos los meses, así que las tarifas son buenísimas, el servicio es buenísimo. Entonces yo vivo muy orgullosa de esta empresa porque soy cliente, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos habla un poquito como de esa visión en este nuevo liderazgo que usted asume. Claro, vamos a ver, actualmente pues el entorno, como bien han comentado Alexander y don Pablo, pues esto trae por sí pues condimentos diferentes. Ya solamente el salirse de la caja para implementar nuevos proyectos, como bien ahora lo ha explicado don Pablo, hay que buscar la forma de generar nuevos modelos de negocio, que esa es un tema importantísimo para el desarrollo y el dinamismo que le queramos dar precisamente a la organización. Nosotros, como parte precisamente de la estrategia, es desarrollar aún más todos esos temas de una forma en donde podamos, número uno, atraer inversión que iba a ser necesaria precisamente para empujar todos estos tipos de proyectos. Y efectivamente hoy ya es un eje transversal el tema de la tecnología que tiene que ir a empujar y a favorecer precisamente temas predictivos, temas de mejora precisamente en la toma de decisión y pues esto va a venir para nosotros ahorita en este momento crucial en donde se está a las puertas de la apertura de eléctrica en este caso, pues
todavía con mucha más razón nos hace repensar precisamente la forma en cómo estamos haciendo las cosas y buscar precisamente las rutas necesarias para lograr competir, porque hacia eso vamos, hacia competir y traerle los beneficios precisamente a nuestros clientes, no solamente en temas de darle más valor a el servicio que hoy recibe Alejandra en San Pablo, sino también en qué otras cosas podemos darle a nivel de valor. Y ampliar también nuestros portafolios de servicio en donde nuestros clientes queden muy satisfechos. Yo creo que hacia eso vamos. Muy bien, muchísimas gracias. Felicidades de nuevo por el nuevo cargo y felicidades por este proyectazo que yo sé, ya es una realidad, ya no es proyecto, pero que es un referente para el país y quién sabe más allá, ¿verdad? Agradecidísima hoy con los señores don Johan Montero, gerente general de la SPH, don Alexander Alvarado, director de negocio de energía, y don Pablo Soto, director de apoyo al desarrollo empresarial. Y por supuesto extenderle un caluroso agradecimiento a todo el equipo de comunicación dirigido por doña Paola González por hacer posible que hoy estuviéramos acá compartiendo esta linda noticia innovadora como todo lo que solemos compartir acá en Ruta de la Innovación. Muchas gracias y hasta entonces.